Bueno, Dios me los bendiga a todos ustedes. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar a todos unidos aquí, gracias a Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente. Amén. Amén. Amado Jesús, Señor nuestro, en tu santo nombre, oh Señor amado, nos presentamos ante nuestro Dios y Padre, agradecidos por la oportunidad que nos da de comprender y entender, estudiar, escudriñar su palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, humildad, entendimiento para comprender lo que en ella está escrito, para la edificación de nuestra alma y nuestra salvación. En el nombre de Jesús, oh Dios amado, te pido que me uses por tu gracia y por tu misericordia. Aquí está este hombre que quiere que tú seas quien le use como instrumento para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Bueno, saludos a todos. En el nombre de Jesús, muy agradecido porque pues permiten que estemos hoy aquí reunidos para estudiar nuevamente las Escrituras. Amén. Las Escrituras referente a el único Dios invisible. El otro atributo que vamos a estudiar hoy de Dios es que Él es invisible. Y es el único Dios invisible. Esta referencia que tenemos allí dice así: cuando el hombre ha intentado imaginar el aspecto o la apariencia de Dios, siempre lo hace bajo una ceguera absoluta, debido a que es imposible darle aspecto, imagen o figura a alguien a quien jamás ha visto. ¿Qué significa esto? Uno de los mandamientos que la palabra de Dios da es: no hagas imagen ni semejanza de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra para adorarla y para inclinarse delante de ella. Y dice que solo a Dios adoremos, que la adoración es solo para Él. El hombre siempre ha tenido la idea o el deseo de conocer a Dios. Y una de las grandes acciones o de las primeras acciones que hace el hombre es tratar de imaginarse físicamente a Dios. El apóstol Pablo nos dice que el hombre en ese trabajo, en ese oficio, el hombre ha llegado a imaginarse de una manera equivocada a Dios. Ya les presento el texto bíblico. Donde nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Romanos 1, 19 en adelante, 18 en adelante, dice así. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, significa la obra, cómo hace Él la obra, y su deidad, significa su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Note la contrariedad que pareciera ver aquí. Dice: las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad se hacen claramente visibles. Parece una contrariedad. Son invisibles, pero se hacen visibles. ¿Qué significa esto? Que la obra de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios ha creado, demuestra que Dios existe, aunque no veamos la manera como lo hace, ni su naturaleza, ni su ser. La obra que Él hace es testimonio de que Él existe. Así como podemos decir que un carpintero existe cuando vemos una mesa terminada
un mueble de madera. Entonces nos dice Romanos capítulo 1, 21, sigue diciendo 10, dice, pues habiendo conocido a Dios, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es ver a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el hombre siempre tenía en su corazón y siempre ha tenido en su corazón algo que le dice que existe un Dios sobre la tierra, que lo que existe no ha sido creado por la fortuna o un hecho fortuito. Y el hombre, aún con eso en su ser, se ha hecho rebelde. Sabemos que el corazón del hombre siempre va de continuo al mal. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre tratando de dar como una explicación o como tratando de imaginarse el aspecto de Dios, lo primero que intentó fue pensar que Dios era similar al hombre. Y así sucesivamente también pensó que que Dios era similar a las bestias, a las aves y a los reptiles. Eso es el afán del hombre buscando cómo darse una idea de la forma, del aspecto de Dios. Pero la Biblia nos habla de maneras diferentes. Así, la Biblia nos dice que ese Dios es invisible. Lo dice de la siguiente manera. Dice, Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí habla dos atributos el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, inmortal e invisible. Hoy vamos a estudiar este otro atributo, invisible. Después en la próxima enseñanza hablamos de la inmortalidad. Y Hebreos capítulo 11, verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ya? Aquí nos habla de la experiencia de Moisés cuando lo persiguió el rey, pero dice en esta explicación de los hebreos que él, aunque tenía la persecución del rey, estaba esperanzado y confiado en aquel Dios que no veía. Y dice, como viendo al invisible, no que lo vio, sino como viendo al invisible. Estas dos declaraciones nos hablan de un Dios invisible. Y nos sigue confirmando y nos dice lo siguiente, el hombre no puede ver a Dios. Dios para nosotros los hombres es invisible. Juan 1:18, primera carta de Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Esta carta la escribe el apóstol Juan ya pasado en años, después de haber escrito el Evangelio. Es decir, ya Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. Y Juan nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. Este es el Evangelio, perdón. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Note que la palabra de Dios aquí nos dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero que el Hijo lo ha dado a conocer. Una cosa es conocer a alguien, otra cosa es ver a alguien. Si a nosotros nos dan referencias, nos hablan, nos explican de alguien, cómo piensa, cómo siente, qué desea, qué anhela, cuáles sus sueños, podemos conocer a una persona sin haberla visto, hablando en comparación de una persona.
Como también podemos haber visto a una persona muchas veces y no conocerlo. Nos pasa. Tenemos un amigo, una persona cercana en el trabajo, como sea, y la vemos todos los días, pero no la conocemos porque no sabemos qué piensa, cuáles son sus anhelos. Acá la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios nos dio a conocer a Dios. Dice, 1 Timoteo 6:16, el apóstol Pablo nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ni puede ver. Nos dice que a Dios ninguno lo ha visto de los hombres, ni lo puede ver. Al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 12. Ya Juan, avanzado en años, nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces aquí estas declaraciones nos dan una realidad que en muchas ocasiones hemos pasado por alto y las hemos contradicho. Y es que Dios es invisible y que el hombre jamás ha visto a Dios. Y no nos lo dicen en el Antiguo Testamento, sino nos lo dicen en el Nuevo Testamento. Un hombre, un apóstol como Juan, que caminó con Jesús. Estuvo los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra. Fue el único que estuvo el día de su crucifixión, que vio a Jesús. Fue aquel que vio a Jesús resucitar de entre los muertos, resucitado, y vio cómo Jesús ascendía a los cielos. Y nos dice, nunca nadie jamás ha visto a Dios. Es decir, que el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios y Padre de todos nosotros, nadie lo ha visto. Y cuando los apóstoles nos hablan en esos términos, no nos dan a nosotros la oportunidad, por así decirlo, de agregar cosas. No es que a Dios no lo ven en su espíritu. Es que a Dios no lo ven de tal forma, pero de tal otra forma sí lo ven. No. Son declaraciones que son para aceptarlas y creerlas, no para discutirlas. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, nos dice Pablo. Y Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, el Dios que nosotros tenemos, ningún hombre lo ha visto. Ningún hombre ha visto su aspecto. Lo conocemos. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Y aquí es donde estamos en la tarea que estamos en estos estudios, conociendo a Dios, conociendo que Dios es espíritu, que es todopoderoso y omnipotente, que es invisible, que es inmutable. Por tanto, si alguien nos dice o nos habla de que no, que vieron a Dios, que vamos a ver a Dios, eso está contradiciendo la Biblia. Pero surgen unos asuntos y unas discusiones porque la Biblia misma nos afirma algunas cosas que parecieran contradecir las otras declaraciones de la Biblia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que algunos hombres vieron a Dios? ¿Cómo explicar estas declaraciones? Aquí nos encontramos en una controversia, porque la misma Biblia dice que alguien vio a Dios. Entonces, Éxodo 24 del 9 al 10 dice, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel
y vieron al Dios de Israel. Note acá, dice, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiros, semejante al cielo cuando está sereno. Esta contradicción de por sí sola ya parece que contradice totalmente tanto a Pablo como a Juan, y los llamaría mentirosos, porque están diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero aquí dice que ellos vieron a Dios. Habla de unas personas, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, es decir, no eran pocos los que estaban allí, que la Biblia nos dice que vieron a Dios. Éxodo capítulo 33, verso 21 y 23 dice, y dijo aún el Señor, oh Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Tenemos estas dos aclaraciones que nos enfrentan o se enfrentan entre sí mismas con la Biblia y nos confunden. Y en muchas ocasiones el hombre entonces se ha dejado llevar por la imaginación y ha querido buscar explicaciones a esa razón. Y entonces ahí es donde se ha dicho que es que a Dios no se ve como espíritu, pero Dios toma formas y figuras invisibles, se hace formas visibles para dejarse ver al hombre. Que sí, que Dios es invisible, pero de una manera poderosa, porque como Dios es todopoderoso, entonces Él es capaz de hacerse visible sin dejar de ser visible, invisible. Y mucha gente abraza esas explicaciones y les parecen lógicas. Pero la razón es que Juan y Pablo nos dice que a Dios nadie lo ha visto. Y por más que nosotros queramos teorizar, podríamos caer en un error si no tenemos este cuidado, que la Biblia misma se responde. Cuando uno encuentra una situación como esta en la Biblia, ore a Dios y escudriñe en la Biblia, que en la Biblia está la respuesta. Vamos a ver la respuesta de esta situación. ¿Cómo nos lo explica la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué parece contradecirse esta situación? La explicación. Hechos capítulo 7, verso 35. Esta es la predicación de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Recordemos que el día que él murió, estaba explicándole a los sacerdotes, a los judíos, a los fariseos, la obra salvadora de Dios, y dice que el Espíritu de Dios estaba en él de tal manera que su rostro resplandecía como un ángel. Y notemos lo que Esteban nos dice acerca de esos hechos que acabamos de leer. Dice, a este Moisés, a que había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Mire que aquí Esteban nos habla de un ángel que se le apareció a Moisés en la zarza. Aquí aparece nombrado un ángel, aparece un ángel que dice que envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel. ¿Quién es este ángel? Entonces, ¿por qué aparece este ángel aquí? Esteban nos lo sigue explicando y nos lo sigue ampliando mucho mejor. Dice, este es aquel Moisés, Hechos 7, verso 38 y 39. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres. ¿Recuerdan a los personajes que mencionaba el texto anterior y a los 70 ancianos? Dice, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto.
Aquí dice, en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que sucede? Esteban nos explica qué es lo que nos está diciendo la Biblia en el Antiguo Testamento. Que Dios se manifestó y trató con Israel y con Moisés por medio de un ángel. No que se hizo ángel, no, sino que se manifestó por medio de un ángel. Y sigue explicándonos Esteban, Hechos capítulo 7, la misma predicación, verso 53 dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Acá nos habla de ángeles. Es decir, la escritura, y Esteban nos está explicando que quien trató con Moisés y a quien Moisés vio y a quien Moisés escuchó cara a cara, fue al ángel por medio del cual Dios se manifestó a Israel. Entonces, al mirar esa explicación de Esteban, nos damos cuenta por qué Pablo y Juan nos dicen, a Dios nadie lo vio jamás. Porque es que a ese que estaba mirando Moisés, no era a Dios, era al ángel en quien Dios se manifestó. La Biblia nos habla de ello y nos explica cada vez más al escudriñarla. Vamos a ver otros más ejemplos en los que la Biblia dice que los hombres vieron a Dios. Jueces capítulo 13, 21 y 22. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Eso lo dijo Manoa y su esposa cuando se presentó el ángel de Jehová y Manoa le dijo, dime tu nombre. Y el ángel le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Sí, es admirable. Y entonces ellos dijeron, hemos de morir porque a Dios hemos visto. ¿Ya? Segunda de Crónicos 18, 17 y 18. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Es la declaración de un profeta, una visión. Isaías capítulo 6, verso 5, el profeta dice, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Recuerde que él dice, yo soy de un pueblo sucio, de labios inmundos, y ahora he de morir porque han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Números capítulo 16, 6 y 7 nos dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verás la apariencia de Jehová. Esta es la conversación que tiene Moisés y Dios cuando su hermana y Aarón murmuran contra Moisés y dice, ¿acaso solamente con ellos habla, con Moisés habla Dios? Y a Dios no le gustó lo que estaba haciendo, lo que dijeron, y dijeron, de aquí en adelante solamente hablaré con él. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Estas palabras se las estaba diciendo Dios a Moisés por medio del ángel que Moisés estaba mirando allí. ¿Y qué significa cara a cara con él y claramente? Decir que le iba a decir las cosas como iban a suceder, no por visiones, no de una manera que los hombres no las pudieran comprender al instante, sino que Moisés conoció los hechos, los datos y cómo iban a suceder las cosas sin ningún encubrimiento, como quedó para el resto de la humanidad por la irreverencia de su hermana y de Aarón. Por eso las profecías ya venían muy diferentes. Por ejemplo, la profecía que nos da Dios acerca de su hijo empieza diciendo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos habla de un suceso de una virgen, pero no dice de qué tribu, no dice cuándo, ni cuál era exactamente el nombre que llevaría ese muchacho. Así sucesivamente. Apocalipsis es una de las
muestras de cómo Dios dejó de hablar cara a cara con el hombre y nos empezó a mostrar por figuras. Es decir, si leemos Apocalipsis nos damos cuenta que es la revelación que Dios le dio a Jesús, el Cristo, que enviara por medio de su ángel a Juan, y vemos cómo nos habla allí de unas figuras, de unos jinetes montados a caballo y todo eso. Es porque ya Dios no habla cara a cara con el hombre o claramente, sino que nos hace como de esa manera, porque solamente a Moisés le dio a conocer sus hechos concretos. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué podría ser esta apariencia? La única apariencia visible de Jehová es lo que él hace. Es decir, Moisés veía los milagros tal y cual Dios los hacía. Pero es imposible que Moisés viera a Dios porque Dios es invisible. Juan y Pablo no lo dice y la Biblia nos confirma que a quien Moisés vio en ese monte fue al ángel por medio del cual Dios trataba. Y esto nos lo explica Éxodo 23:20, el mismo Dios. Mira lo que le dice Dios a Moisés. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Acá nos explica Dios cómo trató con ellos. ¿Qué fue lo que vieron Manoa? ¿Qué fue lo que vieron los profetas? ¿Qué fue lo que vio Moisés? Dice, mi ángel, envío mi ángel. Y dice, porque mi nombre está en él. ¿Qué significa mi nombre está en él? Que la presencia de Dios estaba en el ángel, que Dios se manifestó a ellos por medio de un ángel. Ellos vieron al ángel. Y como Dios estaba mostrando a Israel las declaraciones que ellos decían al ver ese ángel era que veían a Dios. Ellos decían, hemos visto a Dios, pero no morían. Entonces, si hubieran visto a Dios, tenían que haber muerto. Por eso Manoa dice, yo ya estoy muerto porque he visto a Dios. Porque ellos pensaron que al ver el ángel veían a Dios, pero acá nos explica Dios que era su presencia, su espíritu, su poder que estaba manifestado en el ángel. Dios en un ángel. Hebreos capítulo 1, verso 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto que está aquí nos encierra, esta parte que tenemos acá nos encierra a nosotros el Antiguo Testamento. Adán escuchaba la voz de Dios, Abraham llamó a Dios, Dios trató con Jacob, Dios trató con Moisés de muchas maneras, por medio de profetas, por el ángel que les envió y que se presentó delante de ellos, por las profecías y porque les hablaba. Dice, entonces, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire que dice, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Por esta palabra es importante. ¿Qué significa? Medio. La forma en que Dios habló fue por el Hijo, no como hijo. Como tampoco dice aquí que él era el ángel, no. Que él había enviado, yo envío mi ángel delante de ti. Entonces no fue que Dios ni se hizo ángel y que tampoco Dios se hizo hijo, porque recordemos que Dios es espíritu y es inmutable. Dios nos ha hablado y nos está hablando ahora por el Hijo. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo en su primera carta cuando nos dice que Dios anduvo haciendo bienes y milagros por medio de Cristo Jesús y que Dios estaba con él. Entonces esa supuesta contradicción que teníamos, la misma palabra de Dios nos la explica. No necesitamos nosotros irnos a teorizar.
sino que la misma escritura nos muestra y nos dice cómo Dios trató con ellos. Y el mismo Dios nos dice qué fue lo que ellos vieron. Fue al ángel en el que Dios se manifestó a ellos. Continuemos con otros ejemplos que todavía tiene la Biblia para tratar de estudiarlos todos. Otra declaración y su explicación. Génesis capítulo 32, verso 30, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire, aquí el mismo Jacob dice, yo vi a Dios y lo vi cara a cara y no morí. Entonces, o mentía Jacob o mentía Dios cuando dice, nadie me ve a mí porque muere. Y Dios dice una cosa y no cambia de parecer. Eso lo estudiamos en el estudio anterior de la inmutabilidad de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Otra contrariedad. ¿Cómo explicamos esta? Oseas capítulo 12, verso 2 al 4 nos da la explicación. Pleito tiene Jehová con Jacob con Judá para castigar a Jacob. Mire, conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el carcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Mire que aquí no dice que venció a Dios, venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. ¿Quién habló? ¿Quién fue el que vio Jacob? Él dice, yo vi a Dios, porque esa fue la idea de Jacob. Él pensó que veía a Dios, pero Oseas no lo explica y nos dice que él vio el ángel. La batalla de Dios, de Jacob, no fue con Dios, que Dios se le hizo visible, sino con el ángel en quien Dios se manifestó. Y dice venció a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que fue más fuerte Jacob que Dios? No, que recibió lo que quería. Y lo que quería Jacob era algo que Dios estaba anheloso por dárselo. Y era su misericordia, su perdón y su gracia. ¿Cuál fue la batalla que tuvo Jacob con el ángel? Que el ángel le estaba invitando, le estaba guiando a que reconociera quién era él. Por eso cuando él le dice, bendíceme, él le dijo, ¿cómo se llama tu nombre? Cuando Jacob le dice cómo se llama, está reconociendo quién era él, porque Jacob significaba engañador y mentiroso y ladrón. Es decir, esa fue la batalla del ángel con Jacob. Y Jacob venció porque lo que estaba buscando lo alcanzó, aunque Dios quería dárselo desde el mismo momento en que llamó a Jacob desde el vientre de su madre, que era su misericordia y su perdón. Entonces dice que él venció al ángel, no que vio a Dios, aunque Jacob dijo, yo vi a Dios cara a cara. Pero acá la explicación no la dice. Él no vio a Dios cara a cara, lo que vio fue el ángel. ¿Por qué esas contradicciones? Uno diría, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la Biblia está escrita por hombres que fueron inspirados por Dios y relataron los hechos conforme en ese momento ellos entendían las cosas. Un ejemplo de eso es cuando la Biblia nos dice que el sol se detuvo. Recordemos que Josué luchaba en la guerra y se ocultaba el sol. Y Josué sabía que si el sol caía iban a ser vencidos y el enemigo se iba a librar. Y dice que oraron a Dios y la Biblia dice, el sol se detuvo. Y entonces prevalecieron los ejércitos israelitas y vencieron a su enemigo porque el sol se detuvo. Pero un científico hoy en día dice, la Biblia miente. Porque está diciendo que el sol se detuvo y el sol no se detuvo. Quien se detuvo fue el planeta Tierra. Porque científicamente está comprobado que el planeta Tierra gira alrededor del Sol, no que el Sol gira alrededor del planeta Tierra. Entonces, un científico descubrió que lo que pasaba era una perspectiva desde el punto en que se veían las cosas. Y él daba un ejemplo, cuando vas en un carruaje o en un caballo a toda velocidad,
tú ves que lo que está alrededor tuyo corre y se mueve. Pero en realidad quien se está moviendo eres tú que vas en el caballo. Porque es la perspectiva en que usted ve las cosas. Nosotros estamos en la tierra. Si nosotros estuviéramos fuera de la tierra, en otro lugar, veríamos cómo la tierra gira alrededor del sol. ¿Ya? Y si hubiéramos visto esa escena, hubiéramos dicho, la tierra se detuvo. La tierra gira en su órbita y todo. Pero como estábamos en la misma tierra, nosotros no nos dimos cuenta qué fue lo que sucedió. Y la única explicación que él podía dar en el escrito era lo que él estaba viendo. Para él, quien se detuvo fue el sol. Pero en realidad lo que se detuvo fue la tierra. ¿Qué pasa con esto? Que Dios permitió que la escritura fuera narrada conforme a los hombres vieron los sucesos, aunque estaban equivocados en la manera en que ellos lo vieron. Pero era una verdad. Dios estaba tratando con ellos. No que se había hecho ángel, sino que estaba tratando por medio de un ángel. Ellos al ver al ángel creyeron que habían visto a Dios, pero más adelante la Biblia nos explica que ellos vieron fue al ángel por medio del cual Dios se manifestó a ellos. Amén. Hasta el momento vamos bien explicados. Continuamos. Seguimos con los ejemplos allí y vamos a continuar. Jesús, la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta es una declaración que muchos toman para defender la hipótesis o la idea de que Dios se hizo visible haciéndose hombre. Parece muy hermosa la teoría, pero contradice dos hechos bíblicos y dos verdades de Dios. Primero, que Él es inmutable y como espíritu no es hombre. Y segundo, que Él es invisible. Si nosotros aceptamos tal análisis. Pero entonces, ¿cómo explicamos este hecho? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no tanto eso, Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos habla del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Estos dos textos pareciera que nos estuvieran hablando de que Dios se hizo visible haciéndose hombre. Y para poder explicar eso, entonces debemos analizar la Biblia en contexto. Y debemos investigar si de alguna forma o en alguna otra parte la Biblia nos dice que alguien es o fue hecho a la imagen de Dios. Y precisamente el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, 26 y 27 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note que acá se está diciendo que el hombre también es hecho a imagen de Dios. Entonces sería que Dios cuando creó al hombre, Dios se hizo hombre al crear al hombre. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa la imagen? La Biblia dice, en lo que estábamos leyendo en Hebreos, dice que su eterno poder y deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Es decir, la única imagen que podemos tener de Dios, tanto en nosotros como el Hijo, es parte de su atributo, parte de su ser, lo que Él es. El hombre fue creado sin pecado. El hombre fue creado sin defecto.
a imagen de Dios. Es decir, que son cosas de Dios que Dios puso en el hombre cuando lo creó, que pertenecían a Dios, que era, no había pecado en él, no tenía defecto, no había en él odio, no había sed de venganza, no había una cantidad de cosas en el hombre que solo estaban en Dios, pero que Dios al crear al hombre lo hizo de esa manera. Porque a los ángeles ya habían perdido, ya no tenían. Dice la Biblia que unos se rebelaron con Satanás y dice que en los suyos halló necedad. Dice, aún en sus ángeles vio necedad Dios. Entonces, el hombre fue creado a la imagen, en esas cualidades de Dios que Dios puso en el hombre cuando lo creó. Al crearlo lo hizo con esas cualidades de él. Entonces la imagen que Dios habla en referencia, o la Biblia nos está diciendo la imagen de Dios en Cristo o en el hombre cuando fue creado, es de esos atributos, de esas cualidades de Dios, no de una imagen física, porque Dios es invisible. Nadie lo ha visto ni lo puede ver jamás. Aparte de esto, a Jesucristo lo vio Juan, lo vio y fue testigo cuando Jesús estuvo acá, y Juan es el que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿qué nos corrobora esto? ¿Cómo comparar entonces al Hijo con nosotros? Primera de Corintios 15, 45, verso 47 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Que nos está comparando que estos hombres tienen una unión. Adán fue el primer Adán y Jesús ese es el postrer Adán, nos dice la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, con esas cualidades de él en el hombre, pero el hombre perdió esa imagen. Cuando Dios engendró a su hijo, entonces lo que el hombre había perdido, la imagen perdida del hombre, Dios la volvió a plasmar en el hijo que había engendrado. Esas cualidades, esos atributos, Jesús perfecto, sin pecado, sin odio, sin venganza, ¿ya? A imagen de Dios. Entonces no significa que Jesús es una imagen visible, que así es Dios cuando se hace visible, sino que en Jesús Dios puso esas cualidades y atributos que son de él, que había puesto un día en nosotros. Por eso también a nosotros nos llamaron que fuimos creados a imagen de Dios. Un ejemplo terrenal podría ser cómo nosotros a veces vemos en nuestros hijos actitudes nuestras, gestos, formas, pensamientos, manera de ver las cosas. Y por eso ahí está el dicho, ese muchacho es igual que el papá, donde tal palo, tal astilla. ¿Ya? No es que el hijo seamos nosotros hechos hijos otra vez, sino que tienen ciertos atributos y cualidades nuestras que quedaron plasmadas en ellos. Amén. Continuemos. Jesús es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Muchos han teorizado esto. Sí he escuchado yo conversaciones o explicaciones donde dicen que cuando Moisés le pidió ver el rostro a Dios, lo que vio fue el rostro de Jesús. Y otros dicen que Dios le cumplió lo que había pedido Moisés cuando Jesús fue transfigurado en el monte y aparecieron Moisés y Elías. Entonces que ahí Moisés vio el rostro de Dios. Primero, Dios no le prometió a Moisés que iba a ver su rostro. Le dijo, tú no verás mi rostro. Así le dijo Dios. No le dijo, más adelante lo verás. No, no fue ninguna promesa. Segundo, la transformación en el monte no fue que Moisés y Elías se aparecieron ahí y los vieron. No, fue una visión para los apóstoles.
Esas dos hombres que ellos vieron ahí no eran Moisés y Elías que vinieron del más allá y se hicieron visibles. No, es una visión para ellos, para que se tuvieran peso las declaraciones que venían a continuación. Moisés representaba la ley, Elías la profecía, pero Dios dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, tanto la ley como la profecía tienen un cumplimiento total en Cristo. Así que presten atención a lo que dice Cristo, porque Él es la fuente, la razón, el suceso, el hecho por el cual sucedió tanto la ley como la profecía. ¿Ya? Entonces fue una visión para ellos. Entonces dicen, no, es que ahí, sí, no es así. Hebreos capítulo 1, verso 4 dice, si Jesús era el ángel del Antiguo Testamento, la Biblia lo desmiente de tal manera. Hebreos 1, 4, 8 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Mire, dice primero que fue superior a los ángeles. Y segundo, da la razón. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado otra vez, hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Mire las profecías que estaban dadas. Primero, que Dios a ningún ángel le llamó hijo. Segundo, que a ningún ángel lo había engendrado. Tercero, que él sería el padre de ese muchacho y que ese muchacho sería su hijo. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, y es el cetro de tu reino. ¿Qué es lo que dice del Hijo? Que el Hijo es el trono de Dios, es el templo de Dios, es la morada de Dios. Y que su reino es por los siglos del siglo, que su cetro es equidad, el cetro de su reino. Entonces nos hace una diferencia abismal entre Jesús y los ángeles, porque los puso por cabeza de ellos. Hebreos capítulo 1, verso 13, entonces dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, que nos ayudan a nosotros los creyentes. Pero Jesús no es un espíritu ministrador. Jesús es nuestro Señor y nuestro Cristo, que es muy diferente. Entonces, no era Jesús ese ángel, no era ese rostro el de Jesús, nada de eso. Jesús era la promesa dada por Dios y esa promesa fue una realidad existente cuando Dios engendró a su Hijo. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Bueno, ya lo leímos atrás, pero vamos a volverlo a leer. Dios nos dice quién es ese ángel. O sea, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, ese ángel era un ángel en quien Dios habitó y se manifestó a sus siervos. Amén. Para que no vayamos a caer en confusiones y en explicaciones que a veces la gente, como nos dice la escritura, tratando de dar una explicación fuera de la Biblia, se va en unas ideas que la Biblia misma contradice. Continuemos. Ya vamos a terminar. Pido que me tengan paciencia. Ver a Jesús es ver a Dios. ¿Por qué? Hay una aclaración así, hay una idea así, que dicen, es que cuando se vio a Jesús, se vio a Dios. ¿En qué se basan ellos? ¿O en qué nos basábamos a veces, muchas veces, porque también uno compartía esa misma explicación? Juan 14, verso 8 y 11 nos dice así,
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces la gente puede decir, pero Jesús no mintió. Aquí Jesús dice que el que lo vio a él, ha visto al Padre. Entonces, yo le creo mejor a Jesús. A Juan, mucha pena con Juan, pero me pudo haber mentido. Mucha pena con Pablo, pero me pudo haber mentido. Pero la Biblia nos dice que Jesús no miente. Yo le creo a Jesús. Desecho a Pablo y a Juan, pero le creo a Jesús. Entonces a Dios sí lo vio el hombre y lo vieron ellos. Y no sé por qué razón Juan dice esto, es que no lo vio. Pero aquí Jesús me dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Claro, si nosotros nos paramos aquí en este versículo, entonces entendemos eso. Pero Jesús no se quedó callado allí, sino que siguió una explicación. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire lo que dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? No dice, yo soy el Padre. Si este en no estuviera aquí, recojamos y corrijamos todo. Pero Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Habla de posición, no habla de ser. Entonces le dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué Jesús enfatiza en las obras? Porque Pablo nos ha explicado la única manera en que vemos a Dios, o qué es lo que vemos de Dios, y es lo que Él hace. Por eso, Romanos 1 del 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles claramente, se hablan claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Lo que Pablo nos explicó acá. Que cuando ellos, la única manera de ver al Padre es ver las obras. O sea, ¿cómo me preguntas al Padre si tú has visto a Dios? En la única manera que los ves, ¿has visto los milagros que yo hago? ¿No te has dado cuenta de los milagros que han sucedido? Y él le dice, y esos milagros no los hago yo. Ese milagro los hace el Padre que mora en mí. Dios es invisible. Y la única manera de ver a Dios es ver lo que Él hace. Por eso Jesús le dice, ustedes me preguntan si me han visto a mí, han visto al Padre, porque han visto las obras que el Padre hace por medio mío. Y esa es la única manera, nos dice el apóstol Pablo, que se puede ver a Dios, por medio de las cosas hechas. Entonces no es que Dios se hizo visible, no. No es que tengo que desechar a Juan y a Pablo y creerle a Jesús. No, la Biblia misma nos explica que ese Dios invisible, la única manera de verle es por medio de las cosas hechas. Por eso Jesús dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire cómo habla de una segunda. No se dirige a Él mismo, sino el Padre. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera. Si no me quieren creer porque yo les estoy diciendo, entonces créanme por las mismas obras. Amén. Entonces, muchas veces se sacan teorías e ideas porque no se lee la Biblia completamente. Si nos hubiésemos quedado allí, donde Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre,
Sacamos una idea y nos hacemos matar por ella. Pero hay que continuar la escritura para entender el resto. Y hay que escudriñar en la escritura qué temas trata la escritura, cuándo vuelve a hablar acerca de esos hechos. Amén. Seguimos. Ustedes perdonen, porque la mentira del predicador es que ya va a terminar. Que ténganme paciencia. Conclusión final. ¿Cuál es la conclusión final? La que nos dice el apóstol Pablo y Juan. Primera Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y otro testigo más, primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en él. Amén. Por eso la Biblia concluye en esas verdades. ¿Ya? Por eso los apóstoles concluyen en esa realidad. Tenemos un Dios invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto y no puede ver. En el cielo dice que Juan vio a uno sentado, no vio a dos. ¿Por qué vio a uno? Porque Dios es invisible. Pero vio al que Dios engendró y al que dijo, en mí está Dios. Cuando vayamos al cielo, no vamos a ver a Dios, porque Dios es invisible para nosotros. Vamos a ver a su Hijo y sabemos que en él mora el Dios eterno. ¿Por qué lo sabemos? Porque él mismo lo declaró, porque sus apóstoles lo corroboraron diciendo que Dios estaba en él. Amén. Entonces tenemos un Dios que es espíritu, y como el mismo Jesús dijo, la obra del espíritu es como el aire, que nadie sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Es invisible. Tenemos un Dios que es todopoderoso y omnipotente. ¿Para qué? Para ser inmutable. Y al ser inmutable nos garantiza que lo que nos dice la escritura de él permanece siempre igual, que es invisible, que es inmutable, que no es hombre porque es espíritu. Y el próximo estudio entonces hablaremos del Dios inmortal. Amén. Bueno, vamos a orar dándole gracias a Dios por las palabras que hemos estudiado hoy. Amén. Amado Jesús, Señor nuestro, en tu santo nombre y por la gracia de Dios recibida en ti, agradecemos a nuestro Dios y Padre por el tiempo que nos ha regalado, por su gracia y por su misericordia, por la palabra que hemos estudiado, y pedimos que esta palabra tome vida cada momento en nuestro ser y nos dé entendimiento cada día más de la bendición, el amor, la misericordia, la gracia que recibimos de Dios en Cristo Jesús, y así podamos conocer a nuestro Dios plenamente según su propósito y deseo. En el nombre de Jesús. Amén.